De la mañana con 37 minutos, continuamos con más en la revista y establecemos contacto con el senador del MAS, William Torres, que se refiere a esta modificación en el reglamento de la Asamblea Legislativa por la pasada gestión, que ya no necesita el debate de 2/3 para la aprobación de ciertas leyes. Estamos ya en contacto con él. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Van a revisar esta determinación de la anterior Asamblea o no? Buenos días. Primero hay que establecer que la Constitución Política del Estado no ha sido modificada. El reglamento de debates es un reglamento estrictamente administrativo. El artículo 160 y el 161 de la Constitución Política del Estado establecen con claridad que tanto la Cámara de Diputados así como la Cámara de Senadores deben dotarse de un reglamento interno que es un instrumento administrativo interno. El artículo 162 y 163 de la Constitución Política del Estado habla sobre el procedimiento legislativo y este procedimiento legislativo también establece con absoluta claridad que las leyes serán aprobadas por mayoría absoluta, de modo tal que el pueblo de Bolivia, nuestros compatriotas bolivianos, no deben ser engañados, no deben ser confundidos de que en sentido de que las leyes serían aprobadas por mayoría absoluta cuando antes estas eran aprobadas por 2/3. Los 2/3 en ningún caso existió para la aprobación de leyes, salvo leyes excepcionales como la de reforma a la Constitución. Pero las leyes ordinarias en su generalidad siempre fueron aprobadas por mayoría absoluta y esto no ha cambiado ni cambiará entre tanto la Constitución no sea modificada. Lo único que se cambió o que fue modificado fue el reglamento interno de debates tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo único que la Asamblea Legislativa ha hecho es dotarle de un instrumento más ágil, más rápido, para dar respuestas también rápidas a las necesidades del pueblo. La crisis económica provocada por el gobierno transitorio de facto de Yanine Áñez, por supuesto que exige en este momento se le otorgue de respuestas y de soluciones rápidas y que pasan por la aprobación de leyes que en su tramitación deben ser ágiles, pero no para su aprobación. La aprobación siempre ha estado establecido que debe ser por mayoría absoluta, por el artículo 163 de la Constitución Política del Estado. Ahora, la designación de autoridades como fiscal general, como vocales del Tribunal Supremo Electoral, Procurador General y otras autoridades como Contralor General también son designadas por 2/3 de votación. El artículo 411, que también establece las reformas a la Constitución, también establece que deben ser aprobadas por 2/3. Estas leyes no han sido modificadas y el pueblo de Bolivia debe tener claridad y seguridad respecto de esto. No debemos, y la oposición lo que está pretendiendo es únicamente confundir al pueblo de Bolivia, en sentido de que ya las leyes serían aprobadas por mayoría absoluta, lo que antes era aprobado por 2/3. Nunca fueron, la Constitución nunca estableció que las leyes en general deban ser aprobadas por 2/3. Siempre fueron establecidas, que ya sí está con claridad establecido en el artículo 163 de la Constitución Política, que todas las leyes serán aprobadas por mayoría absoluta. Senador, buenos días. Natalia Girard lo saluda. Le pedimos, por favor, respuestas más concretas para poder desarrollar las preguntas que tenemos listas para usted. En algún momento, como senadores, han hablado de la decisión de revertir la anulación de los 2/3. ¿Como partido hablaron de esto? 2/3 de la Constitución en ningún momento, le vuelvo a decir que para la aprobación, para la modificación de la Constitución se necesitan 2/3 y las leyes siempre han sido y serán aprobadas por mayoría absoluta, así lo establece el artículo 163 de la Constitución Política del Estado. Y eso solo será modificado en la medida en que en algún momento la Constitución merezca también ser reformada. En este momento no existe ninguna posibilidad y todas las leyes serán aprobadas por mayoría absoluta.
Ya la oposición ha presentado un recurso en contra de esta modificación. ¿Qué opina el MAS al respecto? Es un derecho constitucional que le asiste a todo boliviano utilizar todos los medios legales cuando crea que sus derechos han sido vulnerados. Pero en este caso, el MAS tiene absoluta claridad de que aquel recurso presentado por Comunidad Ciudadana, por supuesto que no prosperará, porque todas las decisiones tomadas tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja fueron en aplicación de la Constitución. El artículo 160 y 161 de la Constitución establecen precisamente que ambas cámaras deben dotarse de un instrumento administrativo interno denominado Reglamento de Debates de ambas cámaras. Agradecemos al senador William